Estamos de regreso en este su programa. Aquí, José Tomás, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Y ciertamente que esta semana ha estado cargada de acontecimientos que han sido noticias, José Tomás, como el apresamiento y la puesta a disposición de las autoridades de 11 agentes o de 11 miembros de la Policía Nacional que participaron en lo que se ha considerado como una matanza en el sector La Barranquita en Santiago. Esto fue fruto de muchos cuestionamientos, sobre todo cuando la Policía Nacional se encuentra inmersa en un periodo de reforma que se encuentra en su segunda fase de aplicación. Un hecho que puso o pone entredicho los esfuerzos que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader desde su llegada al gobierno por reformar una policía que viene arrastrando consigo desde hace mucho tiempo un nivel de descrédito que ha sido imposible recuperar gobierno tras gobierno. El hecho es que estas 11 personas ya están a disposición de la policía y lo que ha dicho uno de los abogados de este grupo es que todo se debió a la venta y transacción de un fusil ilegal, lo que pudiera mandar el mensaje, José Tomás, de que esto quizás se trata de algo más, de que esos policías que forman parte de la DICRIM estuvieran precisamente combatiendo el crimen. Especulaciones mías, pero lo que lleva a uno a pensar es que quizás esos policías eran miembros de esa misma banda y que hubo algún tipo de inconveniente entre ellos y esa fue quizá la manera de subsanarlo, porque no es la primera vez que este tipo de cosas suceden y que actuaciones extrapoliciales las hacen pasar como que fueron actuaciones policiales tratando de perseguir el crimen, cuando en realidad no se trata de nada de eso, sino que quienes dicen perseguir el crimen son parte de ese mismo entramado criminal. Yo creo que sí, la manera en cómo se produjo esta matanza en la Barranquita, Santiago, sin miramientos, sin pensar en las consecuencias, que esto pudo ser todavía peor, porque el tiroteo ellos lo protagonizaron en un área altamente frecuentada, había muchísimas más personas ahí, incluyendo niños. Lo que parecería ser es que ciertamente había de por medio la venta de un fusil, había un negocio ilícito de por medio, a lo mejor parte de esos policías estaban involucrados, entonces ellos lo que hicieron fue decidir ejecutar, porque se trató de una ejecución, no fue de un intercambio de disparos, eso es una ejecución, lo que ellos perpetraron en la Barranquita, en Santiago. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminar a todo el mundo para que no hubiera testigos. Se llevaron también las cámaras de seguridad que grabaron todo. Entonces, si usted está seguro de que está actuando correctamente, persiguiendo el delito y el crimen, porque usted se lleva las cámaras de seguridad que están grabando y todo lo que está pasando y que de alguna manera en un posible juicio le pueden servir como prueba a descargo a usted. Entonces, vamos a hablar de quiénes son los miembros de la policía que fueron apresados. Hablamos de Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Joandy Encarnación, Heiser Francisco Álvarez, el raso Adrián Miguel Villalona Pineda. Estos eran miembros del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos de la policía. Oigan bien el departamento. Pero también fueron puestos a disposición de la justicia el mayor Hansel Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Félix, el sargento Jairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso Octavio Jiménez Peña, pertenecientes estos últimos a la Subdirección Regional de Investigaciones del Cibao Central. Ellos fueron los responsables de haber matado, acribillado a Eduard Bernardo Peña Rodríguez, a Carlos Enrique Guzmán Navarro, mejor conocido como Charlie o Charlie Chask, José Vladimir Valerio Esteves, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Que si bien es cierto, José Tomás, y disculpa que te interrumpa, que estas personas
tuvieran un prontuario delictivo, a excepción del peluquero, que todavía está por demostrarse si en realidad era un delincuente o si fue un daño colateral en ese crimen, en esa matanza que hubo ahí. No es la forma de la policía actuar, sobre todo en un país donde ni siquiera existe la pena de muerte, porque tú te estás anticipando a una condena. Y aún así, en los países donde existe la pena de muerte, esa persona debe ser apresada y procesada, presentada ante un tribunal que es quien decide la suerte de esa persona que tú estás presentando ahí. Entonces, ¿qué esperamos? Que el Ministerio Público y el sistema de justicia manden una señal, manden un ejemplo para que este tipo de cosas no se siga repitiendo. Son más de 150 los ciudadanos que en lo que va de año han caído en supuestos intercambios de disparos. Si yo estoy de acuerdo que a veces los delincuentes no le dejan otra salida, que enfrentan a los miembros de la Policía Nacional, pero muchas veces los protocolos utilizados no son los adecuados ni los que manda el reglamento de la Policía Nacional. Y ese no es el mandato de la jefatura de la Policía Nacional, entiendo yo, ni tampoco es el mandato del presidente Luis Abinader como autoridad suprema de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que lo que ha buscado desde que entró a su gobierno, mejorándole los salarios, mejorándole el acceso a la salud, porque le dio un seguro de salud 100%, donde no tienen que pagar ni un solo peso de diferencia cuando van a un centro de salud, con un 10% de descuento cuando compran en algunos supermercados, con transporte estatal gratis, con aumento de sueldo. Como dije al principio, todo lo que ha hecho el presidente Luis Abinader es tratar de mejorar las condiciones laborales y las condiciones de vida de los miembros de la Policía Nacional, y tratar de implementar una reforma que, aunque entendemos que va a dar resultados a largo plazo, porque se trata también de cambiar la mentalidad del policía y de la ciudadanía, ya es hora de que se estén viendo resultados y de que este tipo de actuaciones no sean tan frecuentes como se han vuelto en los últimos meses. Otro tema que sigue atrapando la atención nacional es, señores, el escándalo en SENASA, que parece ser que cada vez aparecen nuevos elementos que hacen mucho más enmarañado el escándalo de corrupción denunciado y develado en SENASA. Ahora aparece a relucir que unas vacunas que fueron adquiridas por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Salud Pública para aplicársela a la población dominicana, vacunas contra el COVID, que fueron compradas a través de un pool que organizó la Organización Mundial de la Salud. Esas vacunas fueron de alguna manera puestas bajo resguardo de instituciones privadas, de instituciones médicas privadas. ¿Y qué pasó? Bueno, que estas vacunas estaban siendo vendidas y facturadas a través del SENASA. Y por ahí hay otro fraude que anda por el orden de los 70 millones de pesos. Pero también conocimos el miércoles último, mejor dicho, una resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, mediante la cual condena al SENASA al pago de 9.5 millones de pesos por retrasos en el pago de servicios médicos prestados. O sea, como dicen en mi campo, el Naranjal de la Vega, al SENASA le cayó gas. Entonces, lo que uno pide como comunicador, como periodista, como ciudadano, es que en este caso sean investigados todos los que tuvieron algún nivel de participación en este robo, en este hurto del que ha sido víctima SENASA. Y más que SENASA, el Estado Dominicano, y más que el Estado Dominicano, los ciudadanos de más escasos recursos que no tienen posibilidad de pagar un servicio privado de salud. Entonces, estamos hablando de muchísimos casos de corrupción, porque hay casos de corrupción también en otras instituciones. Hay denuncias, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, hay denuncias en otras instancias de la administración pública. Tanto, por ejemplo, que él tuvo que salir en defensa el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, Porfirio Andrés Bautista, explicando que, bueno, que no es que en este gobierno haya más corrupción que en los pasados, que lo que está pasando es
que, tal como prometió Luis Abinader en la campaña del 2020, iba a perseguir la corrupción, iba a tratar de poner fin a la impunidad, que nunca dijo que no habría corrupción, porque no hay garantía de impedir que hayan casos de corrupción, sino que iba a acabar con la impunidad. Vamos a ver lo que dijo Andrés Bautista. El presidente nunca dijo que no iba a haber corrupción. Lo que el presidente dijo y está cumpliendo es que no va a haber impunidad, como existía en este país, que corrían las denuncias y se decía que cuál corrupción, que nunca vieron para nada internamente. Este presidente y este gobierno está comprometido con la transparencia, con la honestidad y la eficiencia. Vuelvo y repito, el Poder Ejecutivo es diferente al Poder Legislativo y el Ministerio Público está apoderado de lo que tiene que ver con lo que ha pasado, por ejemplo, en SENACE y Elecciones. Reitero por tercera vez, el presidente nunca prometió que no iba a haber corrupción. Lo que sí prometió, y estamos comprometidos, que no va a haber impunidad. Ahora se está combatiendo la corrupción, no permitiendo la impunidad, como aquí era costumbre, que la impunidad era lo que reinaba. Ahí teníamos las declaraciones ofrecidas por Andrés Bautista, que es el ministro administrativo de la presidencia, reaccionando a las preguntas de los periodistas, porque definitivamente en estos últimos meses son muchos los casos de corrupción que han sido denunciados en instituciones públicas. Ha estallado uno ahora últimamente, lo vimos por ejemplo en el programa El Informe con Alicia Ortega, un antro de corrupción en el que convirtieron el programa de alfabetización del Ministerio de Educación, donde nombraban, por ejemplo, a coordinadores, a decenas de coordinadores a nivel nacional, la misma posición. Entonces hay algunos que tienen un sueldo de 30,000 pesos, hay otros que tienen 150,000 y hasta 175,000 pesos. Y veíamos cuando la periodista estelar en investigación, Alicia Ortega, llamaba a esas personas, muchas de esas personas ni siquiera sabían que pertenecen a esa nómina, una nómina que tiene cientos de personas. O sea que por ahí también hay otro escándalo de corrupción que vincula directamente al Ministerio de Educación. Así es, José Tomás. Y volviendo al tema de la salud y del Seguro Nacional de Salud, uno ve esto y se pregunta qué era lo que pretendían esta gente, dejar en 4 bloques, como se dice popularmente, el seguro de los pobres, porque además de que se robaron el dinero autorizando procedimientos y que nunca se realizaron en centros de salud públicos, también vemos esta multa que le impone la CISALRIL por negación de servicios y también por incumplimiento en los pagos a los médicos que trabajan con pacientes que están asegurados a través de esa ARS estatal. Vemos también cómo a cada ataque el presidente Luis Abinader y los funcionarios del sector salud y otros funcionarios salen a responder excusándose en que en otros gobiernos había más corrupción, que había impunidad, y lo que queremos son soluciones. Esta semana el presidente Luis Abinader y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, enumeraban una serie de infraestructuras que ha hecho el gobierno en el sector salud, hospitales, maternidades, centros de atención primaria, que se ha duplicado la inversión en el programa de medicamentos de alto costo, en Promesecal. Sin embargo, puede que sea cierto que se ha invertido esa cantidad de dinero que dice el gobierno, pero lo que nos preguntamos es, ¿se traduce esto en una mejoría en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos? No, no se traduce, porque tú vas a los hospitales y cada día está más deshumanizado el servicio, la atención a los pacientes. Además de que no hay insumos en ninguno de los hospitales. Las enfermeras hace mucho que están denunciando que hay un déficit de más de 50 profesionales de ese sector. Vemos que la gente va a las farmacias del pueblo y no encuentra ni una aspirina. Quejas de personas que tienen enfermedades catastróficas y no tienen un seguro médico y están a la espera de ser admitidos en el programa de medicamentos de alto costo. Además de que se ha cambiado la política, que cada vez es menor el tiempo en el que tú tienes que ir modificando o actualizando esos documentos como diagnóstico, cotizaciones, poniéndosela difícil a un paciente.
Entonces, si esas inversiones que dice el presidente Luis Abinader y que dice el señor Mario Lama no se traducen en servicios de calidad para la población, no estamos en nada si no se traducen en una mejoría de los servicios. Y no es una retórica de la oposición puede estar haciendo política con eso, pero quien está sintiendo la debacle del sector salud es la población, sobre todo la población más pobre. Y es verdad que está en crisis el sistema sanitario de República Dominicana. Y es verdad que es caótica la situación en los hospitales. Está de emergencia, está de meterlo en intensivo el sistema de salud de República Dominicana. Con este fragor de mi compañera Rosalba Escalante nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la inauguración de un centro quirúrgico en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Esa es una buena nueva, aunque las instalaciones y los equipos de por sí no garantizan una mejora en la calidad del servicio, pero por lo menos vamos a hablar de eso cuando regresemos. Quédense con nosotros.